y vamos a empezar el acto de presentación. Va a empezar Antonio Molina Pachón, que es el autor del prólogo del libro, y bueno, pues le cedemos la palabra a él para que inicie y quite un poco la frialdad del momento, ¿no? Antonio. Vale. Bueno, ¿se me oye? No. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Lo primero, muchas gracias a todos ustedes por venir aquí. Por el calor, sé que han hecho un esfuerzo, no tanto por el sitio, que es estupendo, yo creo que es un placer estar en un sitio realmente tan bonito, ¿no? También daré las gracias muy sincera y profundamente al poeta, al que venimos a, no sé si a homenajear, pero sí a agradecer el que comparta con nosotros sus creaciones, el producto de su musa. Yo querría, para ser breves, porque con estos calores, antes de que me corten ustedes a mí, yo seré breve. Bueno, se me olvidaba decir que también le quiero dar las gracias a Curro Romero. Me han dicho que hace poco se ha sentado aquí y uno cuando se sienta donde se sienta Curro Romero nota una especie de cosquilleo en la espina dorsal. Pero bueno, yo quería compartir con ustedes algunas íntimas y pequeñas reflexiones sobre Juan Pachón y sobre su obra, sobre su poesía y sobre su vida. Y las tres grandes reflexiones que quiero compartir con ustedes, yo creo que se enlazan, espero, o al menos yo lo entiendo así, que muy bien en el tiempo. La primera es algo que yo creo que muy pocos de ustedes saben, y es que, nosotros lo vemos y lo conocemos y nos tomamos una cerveza con él, o dos o tres, y sabemos que escribe poesía, publica, etcétera, pero Juan Pachón es mucho más que un poeta, y lo ha sido siempre. Yo, que soy su sobrino, o sea, que llevo su sangre en mis venas, yo lo recuerdo yo tengo recuerdos así muy machadianos de conversaciones increíbles con él, en las que él fomentaba enormemente mi imaginación infantil. Me hablaba de máquinas, me hablaba de otros mundos con otros seres, me hablaba de posibilidades increíbles. O sea, el límite era realmente la imaginación. Y tanto es así que Juan, cuando yo era pequeño, y Juan Miguel se acordará de eso también, y Loli, Juan, por ejemplo, seguro que muchos de ustedes no lo saben, pero Juan diseñó un motor magnético. Y los sobrinos le ayudamos como pudimos, haciendo esquemas, bosquejos, lo dibujamos, empezamos a ver cómo se podía patentar aquello, etcétera. No llegamos a ningún sitio, y aquello, como tantas otras cosas en la vida, se quedó en el pasado, ¿no? Y lo venía calculando hoy en el coche, alrededor de unos 35 años después de esto. Yo estaba en Tokio, en Japón, y cogí un tren para ir Tokio es una ciudad inmensa y se tarda un montón en ir de un sitio a otro, pero tiene un sistema, si algunos de ustedes lo conocen, coincidirá conmigo, un sistema de trenes increíblemente bueno y eficiente. Pues cogí un tren y la persona, yo voy en silla de ruedas, y siempre hay una persona con una rampa manual, un japonés súper eficiente. El tren para siempre 5 milímetros antes o 5 milímetros después de donde tiene que parar, etcétera. Total, el japonés me ayuda, subo, y en su inglés patatero me explica que estaba súper contento de ese tren donde estábamos subidos, ¿no? Y le pregunté por qué tenía de especial ese tren, y me dijo: es un tren magnético, es un tren que tiene unos imanes que se oponen la misma carga, y entonces se repelen, y eso hace que el tren se deslice, ¿no? Y me enseñó un esquema de publicidad, y era el que nosotros habíamos dibujado. O sea, no sé si los japoneses le copiaron a Juan Pachón, pero prefiero pensar que los ingenieros japoneses tuvieron la misma idea, ¿no? Pero esta pequeña anécdota a mí me da que pensar muchas cosas, ¿no? Pero me da que pensar sobre todo en la segunda reflexión que quería hacer con ustedes, compartir con ustedes, que es la de dónde venimos y hacia dónde vamos, que al final eso es lo que define
quiénes somos y lo que somos, ¿no? Esta cosa de nacer de la tierra, si uno se lee lo que escribe Juan, uno se da cuenta inmediatamente de que ahí está todo lo telúrico, está su madre, primero la presencia de su madre, luego la ausencia de su madre, ese agujero negro increíblemente doloroso que tiene que ser. Yo no he perdido la mía, obviamente, pero debe ser terrorífico, ¿no? Perderla, ¿no? Como digo, los padres, está la tierra, está el sol, está el mar, está el blanco de la cal, está el azul del cielo. Todo eso que es completamente telúrico, que es completamente básico, es de donde nace, es el fermento de donde nace el poemario de Juan. Y a poco que uno rasque un poquito, pues ahí está Machado, y está Lorca, y está Miguel Hernández, y están todos, ¿no? Pero como todo en la vida, o sea, y quizás en esta tierra nuestra nosotros todavía pecamos un poco de, no sé cómo decirlo, no de cortedad de miras, pero sí a veces de falta de ambición o de falta de autoconocimiento, de autoemplazamiento en el mundo, o de perspectiva propia en el mundo. La segunda cosa que quería compartir con ustedes viene de ahí. Y es que, habiendo sido, y seguirá siendo porque es lo que ha mamado, un poeta totalmente de la tierra, y naciendo todo lo que hace, naciendo de la tierra y de donde estamos y de lo que hemos mamado, un día entre oscuro y luminoso, como solo pasa en la ciudad de Nueva York. Un día yo andaba por allí y en una universidad, la Universidad de Columbia, de las más prestigiosas del mundo, donde por ejemplo, se concede el premio Pulitzer de periodismo, y pertenece a la Ivy League, que es el grupo de universidades más selectas y más asquerosamente caras del mundo, ¿no? Pues había el Departamento de Literatura Hispánica, yo me enteré de refilón, estaba convocando una especie de concurso inmenso para escoger libros para la formación de sus estudiantes, ¿no? Y yo le propuse a él, por teléfono, le propuse presentar el suyo, ¿no? Y yo recuerdo que con la modestia a veces excesiva que nos caracteriza en esta tierra, él se negaba. Y yo le decía, recuerdo perfectamente la frase, le decía, joder, pero si lo tienes perdido, pero sí, preséntate. No, pero al final se presentó, ¿no? Y su libro fue al final escogido entre, no sé si eran 12.000 o algo así, que le mandaron una carta, ¿no? Y esto a mí me da que pensar, porque al final, si se dan cuenta, la vida es una cosa muy sutil, porque es un continuo de cosas, de millones, billones, trillones e infinitos detalles, y es un continuo de pequeños toques. O sea, todos los que estamos aquí nos reunimos y de alguna manera influimos, a veces mucho, a veces poco, en el resto, etcétera, ¿no? Y a mí me gusta imaginar quiénes fueron los estudiantes que leyeron el libro de Juan en aquella fantástica e increíble ciudad vertical de cemento y cristal, ¿no? Y cómo sus palabras y cómo, pues eso, la presencia de la madre de Juan o la torre de Gallape, o sea, todo lo que hay aquí, cómo influyó en la vida de aquella gente extraña de la que no tenemos ni idea de quiénes son, ni sus nombres, ni razas, ni nacionalidades, pero seguro que lo supo, ¿no? Y eso, al final, a mí me hace pensar en eso, en que la vida es un continuo, no hay hiatos, no hay interrupciones entre lo que somos o lo que podemos ser o lo que fuimos o lo que seremos. Es una preciosidad de tapiz como estos en los que están tejidos millones y millones y millones de hilos que somos nosotros. Y al final, pues eso es un poco la poesía. Yo, que no soy poeta, yo soy más bien del otro lado, o sea, yo soy científico, ¿no? Pues yo creo que al final la poesía es esa, ¿no? El ser capaz de, como decía, creo que era Cortázar, de excentrarse para ver el centro, o sea, de subir de perspectiva, ver las cosas y luego bajar y disfrutarlas, ¿no? Y bueno,
Y la tercera cosa que quería compartir con ustedes es la vuelta, si quieren, a los orígenes, el universo tautológico circular que decía Borges. O sea, todo es circular, el tiempo es circular. Uno cree que se va, pero en el fondo está volviendo. Y cuando, en este caso yo, que soy el que se fue y el que no ha vuelto, porque viene de vez en cuando, al final, a mí la poesía de Juan, la poesía de mi tío, me sirve para irme y luego volver. O sea, donde quiera que esté, si uno se lee lo que él escribe, es imposible no volver. Esa vuelta, ese regreso emocional a la tierra, a la familia, a lo que fuimos y a lo que somos y a lo que soñamos que seremos y a lo que aspiramos, como digo, es un bellísimo viaje de ida y vuelta y siempre circular, ¿no? Y poco más. O sea, yo quería simplemente agradecerle a él su presencia en mi vida, el que me haya invitado a estar aquí y decir 4 cosas y animarle a seguir porque hay como estos barquitos en la mar en un día de niebla o en una noche cerrada. Es bueno tener un faro delante al que dirigirse, ¿no? Y al final yo creo que la poesía es bastante eso, ¿no? Así que muchísimas gracias, don Juan, y que nos veamos el año que viene aquí otra vez, ¿eh?